Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Como siempre, les saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca, pura y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos a todos una vez más y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Quizás usted alguna vez, estimado oyente, haya visto alguna película o documental de jueces, de abogados, de fiscales, etc. O quizás usted haya tenido la experiencia de haber estado de forma presencial en alguna corte de justicia por alguna razón. Sea como sea, le pedimos que se imagine una escena de ese tipo. Y de hecho, para ayudarle mejor a comprender el mensaje de hoy, le pedimos que nos siga en pantalla para que con las imágenes le sea a usted más fácil entender el escenario de donde sacaremos el mensaje jurídico de hoy. Así que, imagínese un delincuente delante de un juez, como si estuviéramos en una corte de justicia. Se leen los cargos, se dan las evidencias, los testigos confirman los delitos, y entonces el juez dictamina la sentencia de que el delincuente es culpable. Entonces, ante esto, el delincuente levanta la mano, pide la palabra al juez, el juez le concede como última voluntad la palabra, y entonces el delincuente pasa al frente y sucede esto. Silencio, por favor, silencio en la sala. Guarden silencio, por favor. Silencio, por favor, silencio en la sala. El delincuente se postra de rodillas y llorando a viva voz le dice al señor juez: «Con la venia, su señoría, oh señor juez, tiene usted toda la razón. Me declaro culpable. Reconozco ser el autor de todos los delitos que usted dice. Todos ellos los he cometido yo en su día. Pero ahora le ruego, señor juez, le suplico, le pido que me perdone. Le aseguro que nunca más lo volveré a hacer. Estoy arrepentido, sinceramente arrepentido de todo lo que hice, señor juez. Por favor, tenga piedad. Por favor, perdóneme. Le ruego que tenga compasión de mí y de mi familia. Tengo esposa, tengo varios hijos. ¿Quién va a cuidar de ellos, señor juez? Deme una oportunidad. Deme una nueva oportunidad, déjeme libre. Estudiaré la Constitución, haré obras buenas, nunca más delinquiré, y le prometo no hacerlo nunca más. Perdóneme y no me envíe a la cárcel, señor juez. Por favor, por amor a su familia, por amor a su hijo, perdóneme, señor juez». Pregunta: ¿cree usted, estimado oyente, que el juez le va a perdonar por el simple hecho de que el delincuente le haga esta escena, le ruegue, le llore, se ponga de rodillas y le diga que está arrepentido? ¿Usted lo cree? Por cierto, ¿usted mismo le perdonaría si fuera juez? Otra pregunta: ¿cómo sería ese juez si el juez perdonara al delincuente? Y una tercera pregunta: ¿qué pasa si un delincuente no recibe el castigo que se merece y se marcha a casa perdonado? Piense esto, estimado oyente, piense en estas preguntas. Bien, repasemos un momento lo sucedido. Si un juez perdonara al delincuente cuando el delincuente le pide perdón de sus delitos y se arrepiente de lo hecho, entonces se producirían tres injusticias a la vez. Primera injusticia: si el juez perdonara al delincuente cuando el delincuente le pide perdón al juez, entonces el juez se convertiría en un juez injusto y corrupto. Porque un juez está para hacer justicia. Le pagan y ha estudiado para hacer justicia, no para perdonar ni tener misericordia de un delincuente. Un juez
no puede saltarse la justicia, estimado oyente, porque si salta la justicia, sería un mal juez, sería injusto y sería tan corrupto y delincuente como el delincuente mismo. Segunda injusticia. Si un juez perdona a un delincuente, el delincuente no recibiría el castigo que se merece, lo cual sería otra injusticia. Entonces, los familiares de las personas afectadas, las víctimas de esos delitos y la ciudadanía entera pondría el grito en el cielo gritando: ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Pero también tendríamos una tercera injusticia en ese acto de un juez perdonando a un delincuente. Y es que, cuando el delincuente trata sentimentalmente de cambiar la decisión y el veredicto de un juez para que le perdone, ese acto se llama soborno, lo cual es otro delito grave, con lo cual el delincuente estaría cometiendo un nuevo delito que se añadiría a todos los delitos que ya tenía. ¿Comprende estos razonamientos, estimado oyente? 3 injusticias cometidas en el mismo acto de arrepentimiento de un delincuente delante de un juez si el juez le perdona. ¿Lo puede comprender? De la misma manera, estimado oyente, cuando un pecador, que es bíblicamente hablando un delincuente, se arrepiente y le pide perdón a Dios, el juez del universo, entonces, si Dios perdonara al pecador, se producirían también 3 injusticias a la vez, tal como hemos dicho en la ilustración. Primera injusticia. Si Dios perdonara al pecador cuando éste le pide perdón, entonces Dios se convertiría en un juez injusto. O dicho de otra manera, se convertiría en un juez corrupto, porque se estaría saltando su justicia. La justicia que tiene que aplicarle al pecador por sus delitos. Si Dios se conmoviera ante la súplica del pecador por su oración, con sus lágrimas y su arrepentimiento, entonces Dios sería un juez flojo y sentimental. Y Dios no es ni flojo ni sentimental, estimado oyente. Dios es un juez justo y temible, dice la Biblia. Segunda injusticia. Si Dios perdonara al pecador cuando éste le pide perdón, entonces el pecador no recibiría el castigo que se merece por sus delitos y pecados, lo cual sería otra injusticia, y Dios no estaría aplicando la justicia que se merece. Pero como ya hemos dicho en la ilustración, aún habría una tercera injusticia que nunca se enseña en las iglesias del día de hoy, y es que, en el momento de pedir perdón directo a Dios, el pecador estaría tratando de sobornar a Dios, haciendo que Dios se salte su justicia, y eso sería añadir un nuevo y grave pecado a todos los pecados que ya tenía el pecador. Así de lógico, estimado oyente. Dice el Salmo 7, versículo 11. Dios es un juez justo. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Yahvé es un Dios temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Y dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, que en Yahvé, nuestro Dios, no hay injusticias, no hace acepción de personas ni admite soborno. ¿Lo ve? Contundentemente jurídico. Por lo tanto, estimado oyente, nuestro argumento a favor de nuestra tesis jurídica es irrevocable. Pedir simplemente perdón directamente a Dios y arrepentirse de los pecados no perdona los pecados, porque Dios estaría saltando su justicia y su atributo de juez justo, y la persona estaría ofendiendo aún más a Dios. Piénselo, razónelo, analícelo, repase los argumentos lógicos que le damos en este mensaje. ¿Es antijurídico y antibíblico simplemente pedir perdón a Dios directamente? Sin embargo, eso es lo que enseñan todos los días los falsos pastores, pastoras y sacerdotes de las mal llamadas iglesias cristianas en el día de hoy. Se lo demostraremos a continuación, estimado oyente. Escuche tan solo estos pocos ejemplos de los miles que hay de pastores y sacerdotes que enseñan la tesis antijurídica del amor de Dios y de pedirle perdón a Dios. Escuche los siguientes audios.
¿Cómo pedir perdón a Dios? Primero, confesar tu pecado. Segundo, arrepiéntete y dale la espalda a ese pecado. Pídele a Dios perdón y limpieza. Él olvidará. De esta manera, Dios nos da amorosamente una nueva oportunidad. Entonces te arrepientes del pecado, Señor, perdóname, sé que lo que hice estuvo mal, Dios te perdona. Oración para pedirle a Dios perdón por errores del pasado y que nos traiga la paz. Yo te pido perdón, Santísima Trinidad, por todas las malas obras, por todos los malos errores que he cometido en el tiempo pasado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te pido perdón por todos los pecados que he cometido, pues tú eres un Dios con un corazón lleno de compasión y absoluta misericordia, y que me arrepienta y te pida el perdón que necesito. Veo tu enorme corazón de Padre queriendo darme su amor infinito. Así sea. Y aunque Dios ya me perdonó, Él espera que yo le pida perdón. Señor, perdóname por ese pecado cometido. Entonces pidámosle perdón a Jesús. Jesús, perdóname. Así que haré una breve oración, y si hace esta oración con franqueza y sinceridad, con todo su corazón, así que oremos ahora mismo. Padre Celestial, soy pecador. Te pido que perdones mi pecado y me des ese nuevo comienzo. Te pido, Padre, que todo el que haya hecho esta sencilla oración acepte y te alabe por eso. Diga usted varias veces, con toda su alma, diga: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío. Y digo, esto sí que vale, esto sí que vale. El corazón que ponen al decir Dios mío, perdóname. Y así, quedas perdonado. Ore con todo su corazón. Oh Dios, soy un pecador y estoy perdido. Sé que no puedo salvarme a mí mismo. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú fuiste coronado por mis pecados y pagaste mis pecados en la cruz. Yo creo todo esto y te recibo. Te invito a entrar ahora en mi corazón. Ven a mi corazón. Perdona mis pecados y sálvame. Gracias por salvarme, Jesús. Ahora eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios y mi amigo. Oro en tu nombre. Amén. Este es el terrible panorama antijurídico que hay en las iglesias católico-romanas y evangélico-cristianas, en pastores y sacerdotes falsos, todos enseñando mal el perdón de los pecados a la gente y enviándolas a la condenación eterna. Pedirle perdón a Dios de forma directa, Dios no perdona a nadie. Ese no es el método ni el sistema bíblico del perdón de los pecados. El perdón de los pecados es por medio del Evangelio, que conste en acta. Por otro lado, otra costumbre errada que ya hemos dicho varias veces en el canal es eso de pedir perdón a Dios. Eso no es correcto, estimado oyente. Eso es un invento de la religión, que la Biblia no dice nunca ni enseña al pecador que debe pedir perdón a Dios, sino que la Biblia muestra que el pecador, para recibir el perdón de Dios, debe obedecer siempre las dos condiciones jurídicas del Evangelio. Primero, reconocer sus delitos pasados y decidir abandonar los pecados presentes. Segundo, apropiarse de la justicia satisfecha sobre un inocente. En el Antiguo Testamento era el Cordero y en el Nuevo Testamento es el Cordero de Dios. Esto es lo que enseñamos siempre en nuestro canal jurídico. En conclusión de lo dicho, este es el evangelio falso y antijurídico que se ha enseñado por años en las iglesias del día de hoy para el perdón de los pecados. Un evangelio antijurídico americano de sobornar al juez del universo con eso de: pase al frente, repite esta oración, acepte a Jesús en el corazón, preséntese ante Dios para pedirle perdón, arrepiéntase de los pecados ante Dios, entréguele la vida a Dios, crea en el Hijo de Dios, confiese su pecado ante un sacerdote, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que hemos escuchado en los audios anteriores y que corre como una plaga en la mayoría de las iglesias del día de hoy, tanto evangélico-cristianas como católico-romanas. Pero
Pero, todo este sistema religioso americano no funciona, estimado oyente. Es antijurídico y antibíblico. Eso no perdona los pecados, porque Dios es un juez justo y el pecador es como un delincuente. Por lo tanto, Dios, siendo juez justo, no puede perdonar nunca de forma directa al pecador, aunque éste se arrepiente y pida 1000 veces perdón a Dios, porque si Dios lo perdonara, Dios estaría saltando su justicia y eso no va a suceder nunca. Ese no es el método de perdón de los pecados. Por lo tanto, si usted está en una iglesia donde enseñan esta falsedad, pase al frente, pídale perdón a Dios, entréguele su vida a Dios, arrepiéntase de sus pecados, acepte a Jesús en el corazón y un largo etcétera, salga hoy mismo de ahí, estimado oyente. Ese no es el método del perdón de los pecados ni la salvación. Y si usted está confiando en haberle pedido perdón a Dios en su día, en haberle repetido una oración de fe en su día, en confiar en las 4 leyes espirituales en su día, eso no le ha perdonado sus pecados. Lamento decirle que sus pecados aún están vigentes ante Dios, y si Dios le quitara la vida, lo enviaría a la cárcel eterna. Razone por favor esto y reciba esta verdad jurídica. Para que haya verdadero perdón bíblico de Dios al pecador es por medio de las 2 condiciones del Evangelio. Primero, tiene que haber justicia satisfecha de parte de Dios, porque sin justicia satisfecha no hay perdón, y Dios hace eso en la cruz. En la cruz, Dios deja satisfecha su justicia para poder perdonar al pecador. Segundo, el delincuente pecador debe cumplir 2 condiciones jurídicas bíblicas impuestas por Dios, el juez del universo. Primero, reconocer sus injusticias. Y segundo, apropiarse de esa justicia que Dios dejó satisfecha en la cruz. Solo así habrá perdón de los pecados. El sistema eclesial del día de hoy, de pídale perdón a Dios directamente, arrepiéntase ante Dios directamente, entréguele la vida a Dios por medio de una oración de fe, es puramente americano, pero eso es algo antijurídico, antibíblico e injusto. Y lo repetiremos en este canal hasta el cansancio. Pero hoy, una vez más, le enseñaremos a usted el verdadero método bíblico jurídico del perdón de los pecados y la salvación del alma por medio del Evangelio. Los pecados demandan justicia, estimado oyente, de parte de Dios, y usted solo tiene injusticias en su vida para ofrecerle a Dios. Así que Dios, para poder perdonar los delitos del hombre, Él debe descargar la justicia que demandan los delitos del hombre sobre un inocente, en este caso, el Señor Jesús. Sin previa justicia satisfecha, no podrá haber nunca perdón, y el hombre no puede ofrecer justicia de su parte ante Dios. Así que es Dios mismo quien diseña un plan jurídico para que el hombre se ampare en ese plan jurídico para el perdón de los pecados. Ese plan jurídico que satisface la justicia divina y a la vez puede perdonar al hombre sus pecados sin que Dios deje de ser justo, ese plan se llama el Evangelio. Dios descarga la justicia que merece el pecador sobre su Hijo en la cruz y así queda satisfecho en su justicia. Pero a la vez, Dios le manda y le pide ahora al hombre 2 condiciones jurídicas, como ya hemos dicho. Primero, que reconozca sus injusticias y las abandone, y segundo, que se apropie por la fe de esa justicia caída y satisfecha en su Hijo. Entonces, y solo entonces, es cuando un hombre o una mujer pueden ser jurídica y bíblicamente perdonados. Así lo vemos incluso profetizado en Isaías capítulo 53, versículo 10, estimado oyente, en la preciosa profecía del Calvario, que dice: «Quiso Yahvé destrozarle con padecimientos, poniendo su vida en expiación por los pecados». Ese pasaje se refiere al Señor Jesús, y ese destrozarle con padecimientos es el descargo de la justicia divina. Y esa palabra expiación es una palabra jurídica que significa la justicia descargada de forma drástica sobre un inocente para quitar el pecado del culpable. Eso fue la expiación del Señor Jesús.
Y eso fue precisamente lo que sucedió en la cruz, estimado oyente. La justicia expiatoria cayó sobre el Señor Jesús. Y cuando un hombre toma esa justicia para sí, Dios lo declara justo. Esa palabra maravillosa, expiación, es tremendamente similar a la otra palabra preciosa, propiciación, que vemos solo en el Nuevo Testamento y que significa la justicia que recibe un inocente para satisfacer la justicia de Dios que produce un culpable. Ambos términos, expiación y propiciación, son términos inferencialmente jurídicos. El hombre necesita expiación para el perdón de sus pecados, y Dios necesita una propiciación para satisfacer su justicia por esos pecados. Y en el Señor Jesucristo, en la cruz, se satisfacen las dos necesidades, la humana y la divina. La expiación es la justicia que quita el pecado del hombre, y la propiciación es la justicia divina que cae sobre un hombre inocente a favor del hombre culpable. Cuando el hombre culpable se apropia de la expiación o de la propiciación, que son la misma cosa, justicia, entonces Dios lo declara inocente. Dios, para perdonar al hombre, necesita satisfacer previamente la justicia divina, es decir, la propiciación. Y el hombre, para ser quitado sus pecados, necesita previamente una expiación. En la cruz se juntan los dos conceptos teológico-jurídicos, expiación y propiciación. El hombre viene a quitar sus pecados en la expiación de la cruz, y Dios viene a satisfacer su justicia en la propiciación de la cruz. Ambos, hombre y Dios, se encuentran en el mismo lugar jurídico, en la cruz del Señor Jesús, donde el Señor Jesús le ofrece al Padre ser la propiciación y ofrece al hombre ser la expiación. El Evangelio verdadero y jurídico es la forma divina de declarar al hombre delincuente inocente sin que Dios deje de ser justo, y estas dos cosas a la vez convergen en la cruz. Dilema teológico y jurídico resuelto. Maravilloso mediador jurídico, maravilloso evangelio jurídico, que conste en acta. Bien, con todo esto dicho, imagínese ahora esta otra escena diferente en esa sala de justicia imaginaria que le habíamos escenificado al inicio. Preste atención. Imagínese nuevamente un delincuente delante de un juez en una sala de justicia. Se leen los cargos y se halla que el delincuente es culpable. Entonces, antes de bajar el mazo y dar el juez la sentencia para cerrar el caso, el delincuente pide la palabra al juez y le dice: con la venia su señoría, agradezco me permita hablar antes de finalizar este juicio. Verá, señor juez, tiene usted toda la razón en lo que me juzga y condena. Yo me declaro culpable de los delitos que se me imputan. Pero, señor juez, la legislación actual dice que todo delincuente que reconozca primero sus injusticias y luego todo delincuente se agarre de la justicia caída sobre un inocente en su día, usted lo declara inocente. Por lo tanto, señor juez, yo me amparo a ese artículo de la Constitución. Ese es mi alegato en mi defensa final. Muy bien, señor acusado. En vista del cumplimiento de las condiciones jurídicas para su libertad, y habiéndose usted amparado en el artículo de la Constitución M/115, en consecuencia, este alto tribunal declara libre de cargos, libre de culpa y declara inocente al acusado por haberse amparado el artículo de la Constitución que declara inocente a un culpable. El acusado puede retirarse. Se levanta la sesión. Que conste en acta. Y entonces alguno que me está escuchando preguntará:
¿Dónde queda, pastor, la misericordia de Dios? Bien, escuche bien esto, estimado oyente. La misericordia de Dios es recibir cosas materiales de forma inmerecida. Pero esas cosas materiales que Dios da al hombre no anulan la sentencia de justicia y juicio que está sobre el reo pecador. El concepto religioso de misericordia es el de un Dios consentidor y bonachón que todo lo perdona. Pero ese no es el concepto de misericordia correcta y bíblica. Esa es la falsa misericordia, la misericordia religiosa de las iglesias del día de hoy. En lo jurídico, un juez no tiene ni puede tener nunca misericordia sobre un delincuente. Si tuviera misericordia en lo jurídico con el delincuente de turno, sería entonces eso una injusticia. Un juez no puede tener nunca misericordia, pero un juez puede tener paciencia en dilatar la sentencia y darle de comer al reo mientras tanto. Y eso sí es misericordia práctica, pero no puede tener misericordia jurídica. ¿Puede entender la diferencia, estimado oyente? Una cosa es la misericordia práctica y otra cosa es la misericordia jurídica. Eso es lo que hace Dios. Dios tiene misericordia práctica dilatando el tiempo de ejecutar la sentencia sobre el hombre y entre tanto le da trabajo, le da comida, le da salud y le tiene paciencia. Esa es la misericordia práctica de Dios. Dios nos da vida y nos da también lo necesario para la vida. De la misma manera que un juez manda que se cuide al reo, que se le alimente, que se le dé ropa y otras cosas más antes de ejecutar la sentencia. Eso es misericordia práctica del juez. Pero eso no implica que el juez sea bonachón y deje de ser juez y deje de lado la sentencia de justicia y sentencia de sus delitos. No. De la misma manera, estimado oyente, por un lado, Dios concede cosas al hombre delincuente como la vida, la salud, la libertad, etcétera, etcétera. Eso es la misericordia práctica de Dios. Pero, por otro lado, el delincuente, o sea el pecador, está en espera de la sentencia de justicia sobre él. Son dos cosas paralelas. Justicia y misericordia. Misericordia y justicia. Así se armoniza la misericordia práctica de Dios, dando cosas al hombre mientras no le quita la vida. Como dice el pasaje bíblico, hace llover sobre justos e injustos. Y armoniza con la justicia divina que está sobre el hombre a punto de caerle cuando Dios le quite su misericordia práctica, quite su paciencia y ejecute entonces la justicia sobre el hombre reo y lo mate. En resumen, misericordia es dar lo que no merece el hombre y está recibiendo cada día. Es decir, muchas misericordias de parte de Dios de forma práctica. Pero eso no implica que Dios ame al hombre, ni que deje de ser juez contra el hombre, ni que Dios perdone al hombre, ni deje pasar la justicia que merece el hombre. No, no, y 1000 veces no. Dios es misericordioso con el hombre en darle cosas, pero no es misericordioso en darle perdón directo al hombre por sus delitos. El hombre es un reo, engañado por otros reos religiosos, haciéndoles creer al hombre que porque tiene libertad condicional, porque tienen ropa, porque tienen trabajo y comida de parte de Dios, ya con eso el juez del universo ama al delincuente, y que le tendrá misericordia, le perdonará sus delitos y dejará de lado su justicia pendiente. No, no y 1000 veces no. Nada más lejos de la verdad. Ese es el engaño que enseña la religión del día de hoy. Misericordia es dar cosas, pero no es dar perdón. El hombre no merece misericordia jurídica. El hombre merece justicia. Así que, precisamente, antes de terminar este mensaje de hoy, estimado oyente, le recordamos una vez más el lugar donde convergen la justicia de Dios y la inmerecida misericordia de Dios dada al hombre. Eso es el Evangelio. El Evangelio y sus dos condiciones jurídicas para ser declarado inocente, para un día poder entrar al reino de los cielos y así no ir a la cárcel eterna. Así que, para terminar, preste atención a esas dos condiciones jurídicas que usted necesita para el perdón de sus pecados. Primera condición: usted
y todo hombre debe arrepentirse. ¿Y qué es el arrepentimiento, pastor? El arrepentimiento, señor delincuente, es un acto jurídico ante Dios donde el hombre reconoce que es delincuente, reconoce también sus delitos de forma concreta y abandona sus delitos que está cometiendo en el tiempo presente. Ese es el verdadero arrepentimiento jurídico y el arrepentimiento bíblico, la primera condición de la salvación. Ahora, la segunda condición jurídica. La segunda condición es creer en el Evangelio. ¿Y qué es ese Evangelio que debo creer, pastor? Pues sencillo, estimado oyente. Ese segundo acto jurídico que Dios le manda como segundo requisito para perdonar sus injusticias es que usted reconozca ante el juez que usted merece la justicia divina por sus pecados cometidos en su vida. Pero debe reconocer también que esa justicia le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Y ahora usted, por medio de la fe, debe apropiarse de esa justicia caída en la cruz. Este acto jurídico es la segunda condición indispensable para que Dios perdone sus delitos. Entonces, cuando usted obedece estas dos condiciones jurídicas, Dios lo declara inocente y lo libra de la cárcel eterna. Maravilloso evangelio jurídico. Mire los elementos jurídicos del evangelio en pantalla, que conste en acta. Así que, estimado oyente, como en cada final del mensaje, le invitamos a que vaya a su habitación y allí, en sus palabras, en sus rodillas si puede, descalzo en señal de reverencia y postrado delante de Dios, el juez del universo, obedezca detalladamente las dos condiciones jurídicas que le hemos dicho antes, y así usted será perdonado de sus delitos y será libre de la cárcel eterna. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo jurídicamente dicho es suficiente. Para preguntas, consultas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. ¿Les ha compartido la verdad? ¿Solo la verdad y nada más que la verdad jurídica del tema? Este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad jurídica, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.